Muy bien. Dice así la santa palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Dice, y estando él sentado, él es Jesús, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos, diga discípulos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal, diga señal? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Oiréis, ¿qué hermanos? Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Vamos ahora. Padre, muchas gracias por, Señor, la misericordia que tienes con tu pueblo y nos tienes aquí, Señor. Gracias por la promesa, Señor, de nuestra esperanza gloriosa, que es el advenimiento, el arrebatamiento, Señor, de Jesús en las nubes. Señor, bendice tu palabra, bendice a tus hijos, Señor, ábrenos el entendimiento, danos comprensión y que todo, Señor, lo que se haga exalte tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Se ve un poquito de eco aquí arriba, no sé si pueden hacerle algo. Muy bien. Si hay algo, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo exhortó a sus discípulos, ¿cuántos discípulos hay? A sus discípulos fue a estar vigilantes para el regreso, para su regreso en las nubes. Alrededor de 50 veces entonces Jesús les menciona que debemos de estar nosotros entonces preparados, debemos estar vigilantes para su eminente regreso. El tema de la segunda venida de Cristo, hermano, o la doctrina de la segunda venida de Cristo o el arrebatamiento de Jesús en las nubes, debe de ser el de mayor importancia para nosotros ahorita. Debe ser el de mayor importancia para todo creyente nacido de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Debe ser el de mayor importancia. Creemos, hermano, que la segunda venida de Cristo es eminente, es decir, en cualquier lugar está latente. Creemos que el Señor Jesucristo descenderá del cielo y sobre las nubes, y un día, hermanos, en que nadie sabe el día y la hora, ¿verdad? Él descenderá y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los redimidos, es decir, nosotros los que estemos vivos, ¿verdad? Los que hubiéremos quedado seremos arrebatados juntamente con el Señor, ¿verdad? Para encontrarnos y estar con Él. ¿Para cuándo, hermanos? Para siempre, ¿verdad? Eso es lo que nosotros creemos. Esa esperanza gloriosa debe de estar muy latente en nosotros. Pero antes de que eso suceda, el arrebatamiento, la parusia, ¿verdad? Antes de que suceda es necesario que las señales que Jesús les dijo a sus discípulos se cumplan. Y todas se están cumpliendo y todas estarán cumpliendo, muchas delante de nuestros ojos. Una de las grandes señales o señales claras que Jesús dejó a sus discípulos para estar atentos que eso sucediera y que ellos estuvieran, ¿verdad?, percibidos y tuvieran entendimiento que entonces su advenimiento se acerca, son las guerras. ¿Son qué, hermanos? Son las guerras. Para entender los acontecimientos actuales, los acontecimientos de guerras actuales, ¿verdad?, de Palestina con Israel, es muy importante, hermanos, ir hacia el pasado. ¿Verdad? ¿Quién es entonces en la antigüedad Palestina? ¿Quiénes son los enemigos entonces del actual Israel bíblicamente? Para entender el presente es necesario ir al pasado. Para entender el futuro es necesario ir al pasado. Es necesario ir a la palabra de Dios. Es necesario ir a la Biblia. A nosotros como buenos creyentes no nos debe interesar mucho, hermanos, la interpretación, ¿verdad?, geopolítica, tampoco la militar y tampoco la social. No es tanto eso lo que nos debe de importar. ¿Qué dicen las noticias, verdad? ¿Qué dicen entonces los expertos en geopolítica? ¿Qué dice ¿verdad?, la sociedad acerca de las guerras? No, a nosotros nos debe importar lo que dice la Biblia. Lo que la Biblia dice entonces, ¿verdad?, acerca del plan de Dios en estas guerras, acerca de los últimos tiempos, acerca de los rumores de guerras, acerca de los principios de dolores, de parto, lo que dice la Biblia. Olvídese lo que dicen las noticias. Usted debe cada vez más comprometerse a leer la Biblia, a escudriñar la Biblia. Entonces, vamos a comenzar con el punto número 1, el origen de las guerras de Israel. Con esto entonces abarcaremos los siguientes puntos.
¿Cuáles son los inicios y orígenes de esta guerra de Israel? Número 2, bíblicamente, ¿quién es el padre de los árabes islámicos, que son, ¿verdad?, prácticamente la potencia que ayuda al movimiento Hamás? ¿A quién le pertenecen las tierras actuales o del actual Israel-Palestina? ¿A quién le pertenecen bíblicamente? Y bíblicamente, ¿de quién descienden los palestinos de la actualidad? ¿De quiénes son descendientes? ¿Cómo entenderlos a ellos desde la antigüedad? ¿Verdad? ¿Cómo ha sido su carácter de los palestinos desde la antigüedad? ¿Cómo ha sido el carácter entonces, verdad, de los árabes islámicos desde la antigüedad? ¿Verdad? ¿Cómo encontrarlos entonces en nuestra actualidad en la profecía? Entonces en Mateo 24:3 dice que Jesús estaba sentado en el monte de los olivos. Es donde Jesús va a venir cuando Él regrese, en su segundo regreso, no en las nubes, no en la parusia, pero cuando sea literal. Él va a venir a tres partes. Primeramente al monte de los olivos. Por eso es que allí es donde Jesús les dice las señales de los acontecimientos antes de su venida, ¿verdad? En el monte de los olivos es donde también Zacarías profetizó acerca de la gran tribulación, de la ira de Dios, de los últimos tiempos, ¿verdad? Esto es Zacarías 14. En este monte de los olivos es donde el Señor pondrá sus pies. Entonces el monte se partirá en dos. Después también, entonces, ¿verdad?, Él estará en el templo. Pero también, número 3, el Señor Jesucristo, la tercera parte que va a visitar en su segunda venida, no en el arrebatamiento, en su segunda venida, cuando venga en gloria con todos sus ángeles, sería en el monte de Edom. Allí es entonces donde va a ser la guerra, en sus valles, sus alrededores, ¿verdad?, de Edom. ¿Y quién es Edom en la Biblia? Y en la actualidad, ¿quién es Edom? Bueno, vamos a mirar todo eso. Entonces, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí hay dos cosas. Una, la venida, que es la palabra parusia, ¿verdad? Entonces, que significa advenimiento o retorno también. Entonces, y la otra palabra que vemos aquí es el fin del siglo, es decir, esto está hablando de una destrucción, ¿verdad?, de alrededor del mundo, de una destrucción del mundo, de algo entonces que va a ser, digamos, una guerra apocalíptica de desastres, no solamente de guerras, sino también naturales. ¿Qué es lo que sucedió en Acapulco en estos días? El martes para amanecer el miércoles, ¿verdad? La madre de nuestra hermana Tommy testificaba, dice que en toda su vida nunca había visto un viento tan fuerte, ¿verdad? 200 millas por hora es el viento, pero dice, lo peor de todo que pude mirar en este desastre natural, que es otra señal, esto va en otro tema, ¿verdad? Dice, lo peor de todo es que se escuchaban voces en ese viento, voces demoníacas, voces satánicas, voces, algo horrible, dice, que se escuchaba. Hermanos, el fin de los siglos también abarca el proceso de la gran tribulación. Y la gran tribulación no es provocada por Dios. La ira de Dios en su juicio es de Dios, pero la gran tribulación es provocada por Satanás y todos sus aliados, sus demonios, sus espíritus. Y es lo que vemos ahorita. También que Satanás, ¿verdad?, está provocando tantas cosas desastrosas porque le queda poco tiempo. Esos voces entonces, ¿verdad?, en esos aires, son parte de lo que el enemigo está provocando. Él está irado porque pronto vendrá el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque le queda poco tiempo, ¿verdad? Y él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mateo entonces 24:6, el Señor les dice claramente, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Déjeme decirle que la guerra más reciente, como ustedes ya saben todos, ¿verdad?, fue de Hamás contra Israel. El sábado 7 de octubre, las alarmas, hermanos, sonaron por todo Israel, pero era ya demasiado tarde. El enemigo había entonces entrado derrumbando entonces las murallas, derribando entonces paredes y había entonces logrado un ataque potencial. El ataque del grupo terrorista islámico, Hamás, sorprendió a Israel entonces sin preparación y en un momento, hermanos, muy vulnerable, ¿verdad? Porque en ese día se celebraba el día de Yom Kippur. ¿El día de qué? De Yom Kippur. La Biblia es donde presenta que llevaban dos machitos o dos ovejas, dos animalitos, ¿verdad?, a hacer el sacrificio. El conflicto entonces entre palestinos e israelíes
alcanzó una tensión, hermanos, sin precedentes. Es decir, que ahorita, aunque por estos últimos 20 años se han estado peleando ellos intensamente, pero no a estas alturas. Hasta el día de ayer, entonces, hubo 7,700 muertos de ambos lados. Algo que no había pasado en los últimos 50 años. Algo que no había pasado, ¿verdad? Después, entonces, de la guerra de los 6 días y todos estos últimos 20 años. Ahora, ¿quién es Hamás, verdad? En la Biblia, ¿quién es Hamás en la Biblia? ¿Quién es este movimiento de islámicos? ¿Quién es este movimiento de personas en la Biblia? ¿Y quién es en la actualidad aquí delante de la sociedad? Bueno, en nuestro tiempo, Hamás es un movimiento de resistencia islámica, fundada en 1987, el presidente Ismael, ¿verdad? Haniyeh, y pues sus aliados fuertes, los que le ayudan a Hamás, ¿verdad? Sabemos que es Qatar, diga Qatar, ¿verdad? Que descienden de los árabes, hablan 100% árabe, ¿verdad? De Irán, donde está el 10% de los islámicos, ¿verdad? También, Afganistán también, ¿verdad? Irak también, Jordania, Rusia, Japón, Corea, ¿verdad? Y actualmente también a Venezuela, actualmente se le unió también. Entonces hay varios grupos, ¿verdad? Que se le están aliando, naciones, dice la Biblia, los cuales estos grupos que se están aliando a este grupo movimiento de Hamás, que lo vamos a mirar en la Biblia, ¿quién es? ¿Verdad? Simplemente están dando el cumplimiento de los últimos tiempos, de Isaías 38, ¿verdad? Del Salmo 83, están dando el cumplimiento de Abdías, todos esos profetas que profetizaron sobre la ira de Dios, ¿verdad? Sobre la ira de Dios, que ellos le decían el día del Señor. También Joel profetizó sobre eso. Entonces Hamás es designado un grupo terrorista, todos sabemos, por Israel, pero no solamente por Israel, sino también por Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, ¿verdad? Y otras potencias. Desde el 2005, cuando Israel retiró sus tropas y asentamiento de Gaza, es decir, Israel tenía, ¿verdad?, gobierno sobre Gaza, y retiró esas tropas para hacer la paz con los palestinos, Hamás se involucró cada vez más en el proceso político de Palestina, área donde ellos operan, ¿verdad? Entonces allí opera Hamás. Hamás controla Gaza y nunca, diga nunca, nunca ha reconocido los acuerdos firmados entre otras facciones palestinas e Israel. Cisjordania está regida por la autoridad también palestina, Cisjordania. Gaza cuenta con 5 ciudades, que las vamos a mirar en la Biblia también, 5 ciudades que abarca toda esa zona, ¿verdad? Del mar de los filisteos, dice la Biblia, y en su segundo mapa de sus Biblias, al último normalmente tienen 9 mapas, pero ahí aparece en el segundo mapa de su Biblia, todo lo que es Gaza, era una ciudad o un territorio de los filisteos, un territorio que Dios ya le había prometido a Abraham y a los hijos de Abraham. ¿Cuáles son los principios de Hamás, de este enemigo de Israel? Los estatutos fundamentales de Hamás de 1988 definen los territorios palestinos históricos, incluido el actual Israel. Fíjate bien, ellos creen que el actual Israel, ¿verdad?, es también tierra islámica. Ellos creen que ellos son dueños, ¿verdad?, de esa tierra de Israel y toda la franja de Gaza, las 5 ciudades que hay en esa franja. Entonces, y ellos excluyen cualquier paz permanente con el Estado judío. Ellos no quieren saber nada de paz. Ellos lo que quieren es sacar a todos los judíos, porque dicen, esa tierra es de nosotros, dicen los palestinos. La pregunta es, ¿bíblicamente será de ellos? ¿Verdad? Porque geopolíticamente se dicen cada tontería y cada barbaridad. Socialmente igual, se dice cada cosa. ¿Verdad? He escuchado gente que dice, los palestinos habitaron primero que los israelitas. ¿Será eso? ¿Y dónde habitaban entonces los palestinos? ¿Y quiénes son en la antigüedad? Entonces hay muchas cosas que el pueblo de Dios necesita saber, porque hay algunos todavía estado haciendo, ¿verdad?, un poquito sondeando esta situación. Y algunos llegan a creer, de hecho, que hasta los palestinos son los filisteos de la antigüedad, cosa que no es así bíblicamente. Ahora bien, Hamás pertenece al grupo islámico chiita. Estos son los más agresivos, hermanos, son de lo que mantienen el yihadismo, que se le llama, que se caracterizan entonces por ser terroristas. Este grupo
Este grupo tiene el 10% y cuenta con 120 a 170 millones de personas, ¿verdad? En este grupo que pertenece a Hamás. Ellos son el 10% entonces de todos los musulmanes alrededor del mundo. Son la mayoría entonces, o su mayoría están en la población de Irak, de Irán, en Bahrein, y Azerbaiyán y Yemen. Ellos son, ¿verdad? Entonces los que son los mártires. ¿Recuerdan lo que pasó el 11 de septiembre? Ellos son los que se ponen bombas, ¿verdad? Y adoctrinan a los niños a tener odio contra los israelitas. Ellos son los que le dicen a los niños de que tienen, ¿verdad?, 4 años, 3 años, y de hecho desde que están recién nacidos los empiezan a adoctrinar y les dicen entonces que Israel debe morir. Estos niños son engañados porque a ellos les garantizan el cielo. Por eso es que todos estos, ¿verdad?, los musulmanes de esta rama, pues son 2 ramas, ¿verdad? Son los terroristas. Desde niños entonces ellos agarran un odio tremendo a Israel. Pero ¿de dónde nace ese odio? ¿De dónde nace ese odio tremendo, ¿verdad?, que tienen contra Israel? ¿De dónde nace? Lo vamos a ver en la Biblia. Entonces, la otra rama son los sunitas, que ellos son entonces la mayoría de los musulmanes que abarcan el 85 al 90%. Entonces, estos musulmanes, ambas ramas, tienen un solo ADN, vienen de un ADN bíblicamente, pero ¿cuál es ese ADN? ¿Cuál es su sangre de ellos en la Biblia? Bueno, comencemos primero por los árabes islámicos, que son los mayores, es una de las potencias más, ¿verdad?, prosperadas económicamente, ¿verdad? Ahí está Qatar, ahí están las ciudades árabes. ¿Quién es el padre entonces de los árabes islámicos? Porque ellos tienen, ¿verdad?, el 85 a 90% de gobierno en el Islam. En contexto, sabemos que la madre, ¿verdad?, estos más que nada estos árabes islámicos descienden de Agar, ¿y de quién? Y de Abraham, ¿verdad? Eso sabemos. Entonces, ¿quién era Agar? Bueno, era una esclava de Abraham, y cuando Abraham pues no podía tener hijo porque Sarai, se llamaba así en ese tiempo, era estéril. Y entonces se les ocurre un plan, ¿verdad?, que entonces, como era estéril, en ese tiempo ya estaba la fertilización, fíjate, el prestar el vientre para tener hijos, y era legal. Y entonces tienen, ¿verdad?, un acuerdo con Agar, y ahí es donde nace entonces, de esa relación de Abraham y Agar, nace Ismael, el padre de los árabes, islámicos actualmente. Génesis 16:10, va a aparecer en la Biblia, no trate de ir a su Biblia porque va a perder tiempo y son muchísimo, no creo que alcance a abarcar todo, son muchísimo material. Pero dice Génesis 16:10, para dar por asentado, ¿verdad?, de dónde viene el ADN de estos árabes islámicos, de dónde vienen estos, ¿verdad?, el ADN de estos sunitas que abarcan el 85%. Génesis 16:10. Le dijo también el ángel de Jehová, ¿a quién? Agar: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. El ángel de Jehová entonces dijo que multiplicaría, es decir, que lo haría doble, ¿verdad? Entonces, pasemos al verso 11 y dice lo siguiente: además le dijo el ángel de Jehová, he aquí, has concebido y darás un hijo, y llamarás su nombre, ¿cómo, hermanos? Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Ahora verso 12, que dice, y él será hombre fiero, diga fiero, él será hombre fiero, en su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, ¿verdad?, y delante de todos sus hermanos habitará. Por eso es que entonces, ¿verdad?, aquí vemos a Ismael. En primer lugar, se le dijo que sería una nación doble. Déjeme decirle que, ¿verdad?, los árabes gobiernan el 90% de todos los palestinos. Los árabes islámicos tienen el gobierno, ¿verdad?, de todos los árabes palestinos. Aquí es donde vemos entonces que Ismael, que es el actual Arabia, ¿verdad?, es una nación doble porque tiene gobierno sobre sus hermanos, ¿verdad?, que son los palestinos. Más adelante vamos a mirar quiénes son los palestinos. Entonces, no solamente gobiernan Arabia, sino gobiernan ¿qué también? Palestina, ¿verdad? Entonces, de aquí es donde nacen ellos. Ahora, el Señor dice que sería un hombre fiero, y esta palabra fiero significa, hermanos, feroz, pero también significa cruel. ¿Qué significa? Cruel, ¿verdad?, salvaje. Y ahí es como vemos el ADN de esta religión islámica. Ahí es como vemos, ¿verdad?, empezamos a mirar cuáles son su ADN de ellos, porque así son ellos.
¿verdad? Así Dios lo vio, cómo sería entonces su descendencia y su ADN. Ahora bien, dejando por asentado entonces que los árabes descienden de Ismael, ¿verdad? Y proféticamente tendría una nación doble, es decir, también Palestina. Ahora, ¿de dónde vienen los palestinos? ¿Cuál es su origen de los palestinos? ¿Quiénes son en la Biblia? Déjenme decirle, hermanos, que los palestinos vecinos de Israel, ¿verdad? Que viven, claro, en la franja de Gaza, Cisjordania también es de Palestina, de hecho usan la misma bandera. Vamos a mirar una bandera para mirar entonces cómo a Cisjordania, que es independiente desde 1958, tiene el mismo color de la bandera de Palestina, ¿verdad? Que fue también entonces Palestina reconocido como un estado en 1946. Ahora, las banderas, mire, ahí están las dos, Palestina, con su estrellita, y ahí está Cisjordania también. A un lado, son hermanos, son los mismos, ¿verdad? Ahora, ¿qué idioma se habla en esa franja de Gaza y los palestinos? Árabe, diga árabe. ¿Por qué? Porque descienden también entonces ¿de quién? De Ismael. Ahora, ¿quién es Ismael? ¿Verdad? Para los palestinos es el tío. Es el tío porque es el hijo de Ismael. Es el tío de los palestinos. Pero ¿quién es palestino en la Biblia? Déjeme decirle que usted conoce, hermanos, que después de que nace la promesa, nace Isaac. Isaac tuvo 2 hijos con Rebeca, ¿recuerda esa historia? Y entonces de esos 2 hijos, ¿verdad? Uno se llamó Esaú, que fue el mayor, salió primero, y el otro se llamó Jacob. Los palestinos descienden de Esaú bíblicamente. Los palestinos entonces, según los estudios, ¿verdad? En estos tiempos, encontraron que los palestinos musulmanes y también los judíos y los árabes tienen los mismos cromosomas, ¿verdad? Entonces se hizo un estudio de ellos. Tienen los mismos, es decir, que descienden son familias, son hermanos, y la Biblia los llama como hermanos. Pero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo comenzó la discordia, el pleito, la guerra? ¿Y dónde comenzó la guerra? Bueno, vamos a Génesis 25:21. Recuerde, para entender el presente hay que ir al pasado. Para entender el futuro hay que ir al pasado, lo que va a pasar en el futuro, lo que aún no pasa todavía. Entonces dice Génesis 25:21, hablando ¿verdad? De la oración de Isaac por Rebeca, que no podía tener hijos, dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer. Es decir, que Isaac oró para que pudiera tener hijo esta Rebeca, que era estéril. Recuerde, ver el proyector, no cite su Biblia, que vamos a ver a muchos versos. Entonces, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Concebió, verso 22. Y los hijos, ¿qué, hermanos? Dígalo fuerte. Luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, dijo Rebeca, ¿para qué vivo yo? Y fue entonces a consultar a Jehová. Rebeca fue a consultar a Jehová. Entonces esta guerra no comenzó ahorita. Esta guerra no comenzó en 1948. Esta guerra no comenzó en 1910, cuando empezaron a emigrar los árabes, ¿verdad? A Palestina, cuando entonces por más de 2000 años estuvo deshabitada. Esta guerra comenzó en el vientre de los palestinos, comenzó en el vientre de su madre. Allí comenzó. Ahora, los hijos luchaban dentro de Rebeca. Esta palabra es una palabra hebrea, rasatz, que significa partir en pedazos. Fíjate qué tremendo. Luchaban, se partían casi en pedazos dentro. También significa oprimir. Entonces, esta opresión que han tenido por siglos, ¿verdad? Ya casi es aproximadamente 3500 años, la lucha que han tenido. Hace más o menos 3500 años que nació entonces Esaú y Jacob. Ahora dice el verso 23, Génesis 25, y le respondió Jehová, o sea, consultó, ¿verdad? Rebeca a Jehová. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué le profetizó a Rebeca? 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos. Diga divididos. Serán divididos desde las entrañas. El uno será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces, ¿quién es el mayor? Esaú fue el que nació primero, ¿verdad? ¿Quién es el menor? Israel, que desciende entonces de Jacob. Usted sabe que el Señor le cambió el nombre, ¿verdad? En Génesis 37 me parece le cambió el nombre. Ya no te llamarás entonces Jacob, sino que te llamarás Israel. Y Dios le puso el nombre proféticamente, pues que Israel significa Él gobernará.
pero la palabra tiene una mayúscula en el sentido de que apunta hacia el Mesías, de que el Mesías gobernará, no tanto Jacob. Es en primer cumplimiento Jacob, pero los puntos que tienen los hebreos le hace pensar, ¿verdad? Que dice alguien mayor que tú gobernará, y ese es Jesús. Contesten amén. Él es el que va a gobernar. Ahora bien, entonces desde aquí fueron divididos, pero el Señor le profetizó. Esto es importante entenderlo, porque en Israel no hay engaño, en Jacob no hubo engaño, sino que Dios le profetizó a su madre desde el vientre que el mayor serviría al menor. Es decir, entonces, ¿verdad? Vamos a mirar este conflicto. Ahora, Génesis 25-24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, gemelos había en su vientre. Y salió el primero rubio, salió el primero, y todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre, ¿qué, hermanos? Esaú. La palabra Esaú, hermanos, del hebreo, significa áspero, diga áspero. Entonces usted ya va entendiendo por qué ellos son así. Ellos no quieren paz, ellos no quieren paz, no les importa, ¿verdad?, a cuántos niños mueran y cuántos ellos mismos se pongan bombas. No, ellos son ásperos. Entonces, bien, áspero significa, hermanos, mal carácter. También significa indócil, de otra manera pues bruto, ¿verdad? Entonces, este es el significado de este hombre, del padre de los palestinos. Del padre de los palestinos. Verso 26, Génesis 25-26. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Ahora dice que entonces este Jacob lo agarró del calcañar, es decir, del talón. Y esto entonces, hermano, la palabra Esaú, no, muchos de nosotros la tenemos mal traducida conforme, ¿verdad?, está el original. Muchos de nosotros decimos, es que él es el engañador, él es el usurpador. ¿Quién profetizó que el mayor serviría al menor? Entonces, ¿Jacob es el engañador? No es el engañador. Esta palabra significa el que persigue, por eso es que agarra el talón. Persiguiendo algo. Y fue el que persiguió la bendición, y fue el que persiguió la promesa, y fue el que recibió la promesa cuando luchó contra el ángel de Jehová. Y fue cuando obtuvo la promesa, cuando su padre lo bendijo, porque ya Jehová había profetizado por medio de su madre Agar. Entonces, quitémonos esa idea de que Jacob es el engañador, ¿verdad? Porque eso lo dijo entonces Isaac. Pero Isaac no sabía lo que Dios profetizó por medio de esta Rebeca. Entonces, bien, Esaú, sabemos, vende su primogenitura, verso 27, y ahí está el meollo del asunto. Quiere reclamar Palestina algo que no le pertenece, ni proféticamente porque Dios se lo dio, ¿verdad?, a Jacob, ni tampoco, ¿verdad?, de manera de trato, de palabra, porque Esaú vendió su primogenitura, la herencia de poder entonces gobernar esas tierras que Dios le daría a las tribus. Ahora dice el verso 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, diestro, o sea, era un poco más de guerra, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Por eso es que ellos, los israelitas, no están llamados a pelear, sino a tener paz, ¿verdad?, sino a proclamar el nombre de Dios, al príncipe de paz. Y dice el verso 29, y quiso Jacob un potaje, una comida. Volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre, ¿qué? Edom. ¿El nombre de quién? De Esaú. Fue llamado Edom, ¿verdad?, de donde desciende entonces. Edom está, hermano, para que me entienda, en la actual Cisjordania, a los lados, ¿verdad?, de Moab, los hijos de Lot. Entonces ahí está. Abarca también el valle de Josafat, donde una vez Josías ¿verdad?, destruyó a los soldados de Edom, los descendientes entonces de Esaú, que son los actuales palestinos. Y allí es donde será la guerra, la última guerra, donde entonces todos los aliados, ¿verdad?, que se están juntando actualmente pelearán, ellos aparentemente contra Israel, pero se van a encontrar con Dios. Entonces es allí, en esa parte, en esa propiedad que le pertenecía a Esaú. Ahora dice Génesis 31, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura?
Entonces allí lo que él está despreciando, ¿verdad? La bendición que le correspondía. ¿Para qué me sirve? Y así, hermano, muchos desprecian, ¿verdad?, su llamado. Muchos desprecian el don que Dios les dio, ¿verdad?, el ministerio que Dios les dio. Muchos desprecian. Pero después un día que el Dios se lo quite, va a ser difícil, porque dice Hebreos 12 que Saúl lloraba por querer otra vez recibir la bendición y Dios lo aborreció. Entonces nosotros también, esto aplica a nosotros. Cuando Dios nos llama a hacer algo, no tenemos que verlo por menos, ni despreciar lo que Dios nos manda a hacer. Tenemos que ser como Esaú, el que persigue lograr, el que persigue obtener, el que persigue permanecer en la bendición que Dios le da. Entonces vemos ahí que eso es en nuestro tiempo. Y dijo Jacob, júremelo en este día. Jacob hizo un trato con Esaú. En ese tiempo era de palabra. Ahorita ya no, ya dice alguien, yo voy a servir, pero no viene. En ese tiempo sí se cumplía. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob, ¿qué, hermanos? Su ministerio, su primogenitura, su bendición. Lo vendió. Ahora bien, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su... Entonces, ¿qué es lo que reclaman los palestinos? Algo que su padre menospreció hace 3,500 años. Algo que su padre no lo tuvo en gran estima. Algo que el libro de los Hebreos nos dice entonces que procurando con lágrimas, ¿verdad?, no la pudo obtener otra vez. Entonces, por eso es que ahí decimos, ¿verdad?, cuando alguien prefiere el mundo, hermanos, su trabajo, ¿verdad?, decimos, prefirió un plato de lentejas que la bendición de Dios. Prefirió, ¿verdad?, un plato de lentejas que servir a Dios. Prefirió un plato de lentejas, ¿verdad?, que obedecer a Dios. Eso es lo que decimos, ¿verdad? De ahí viene este principio. Génesis 27:27. Y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos. Aquí vemos ya la bendición de quién. De Isaac, que bendice entonces... la menospreció, la primogenitura, y ahora entonces él quería la primogenitura y su padre le da una bendición, pero ya no era la misma bendición que le dio Jacob. Vamos a mirar en Génesis 27:27, ¿ven, hermanos? Dice, y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Verso 28. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Es la bendición de Isaac a Jacob. Verso 29, leamos juntos. ¿Qué dice, hermanos? Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Esta es la bendición, ¿verdad?, y el resultado de Israel, porque él es bendecido, ¿verdad? Estados Unidos, usted es bendecido porque Estados Unidos bendice a Israel. No solamente por eso, nomás por eso es que Estados Unidos ha sido bendecido. ¿No lo tenemos en el billete? ¿No está ahí la bandera de Israel? Es la única razón, ¿verdad?, por la que Estados Unidos ha sido bendecido, ¿verdad? En estos días pasados, el gobierno de México, ¿verdad?, el presidente, para ser exacto, con unos gestos burlescos y con, ¿verdad?, un tono despreciativo y muy indiferente en sus palabras contra Israel, se opuso. ¿Y qué es lo que le pasó ahorita? No puede arreglar ese asunto del huracán. No puede organizar ¿verdad?, las ayudas, no puede restaurar eso. Hermanos, todo el que maldice a Israel es maldecido. Y todo el que bendice a Israel es bendecido. Y esta profecía de la bendición se aplicaba a los últimos tiempos, más de nuestros tiempos actuales. Nosotros tenemos que tomar una posición. Si estamos con la descendencia de Jacob, ¿verdad?, que viene de la descendencia de Abraham, nosotros somos injertados por la fe de Abraham. Entonces nosotros también tenemos que entender que los pueblos entonces tenían que servir a Israel. ¿Cuáles pueblos? Los pueblos árabes. ¿Cuáles pueblos? Los pueblos palestinos. Tenían que servir a Israel. Y naciones se inclinen, porque ya son naciones. Ya es la nación, ¿verdad?, de Palestina, 1946. Ya es la nación de Qatar, los árabes. Ya es la nación de Arabia. Ya son muchas naciones. Ahora Isaac bendijo a Jacob con la bendición que Dios le dio a su padre Abraham. Dijo, naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos. O sea, él iba a gobernar.
y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Esa es la bendición que Dios le dio a Abraham. Y Isaac obtuvo esa bendición y se la da entonces a su hijo Jacob, ¿verdad? Entonces dice el verso 30, Génesis 27:30, y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano, ¿qué hermanos? Volvió. Ya la había menospreciado, ya la había vendido, comprometió su palabra y obtuvo un pago. Ahora verso 35 de Génesis 27. Y él dijo, vino tu hermano con engaño. Ahí, ¿quién está hablando? Isaac. Pero él no sabía lo que Dios le dijo a quién, a Rebeca. Ahora bien, y tomó tu bendición, Génesis 36. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre. ¿Quién? Esaú. Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me has suplantado 2 veces. ¿Cuál fue la primera? Cuando entonces la vendió. Ahora dice, se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Ahora, ¿quién fue el que la vendió? Él mismo. Y después se anda quejando. Después anda queriendo reclamar ahí algo que ya bendijo, algo que ya despreció. Y lo que a mí me sorprende, vamos a terminar el texto y explicamos. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Dice entonces, ¿verdad? Esaú a su padre Isaac. ¿No has guardado? Dice el verso 37, ¿verdad? Entonces dice, Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo lo he puesto por tu señor. Por eso es que, ¿verdad? Ahorita Israel tiene poder económicos sobre Palestina. Israel le da el agua, le da la luz, le da el internet, le da los recursos, le da todo, porque bíblicamente él es el que manda sobre ese hermano Esaú, los actuales palestinos. Lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos todos tus hermanos, de trigo, de vino, le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? ¿Qué te haré? ¿Con qué te bendeciré? Verso 38. Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendiciones, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz, ¿y qué, hermanos? Y lloró. Verso 39. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y el rocío de los cielos de arriba. Verso 40. Vamos a cruzarnos. Y dice, y por tu espada, ¿qué, hermanos? Por tu espada vivirás. ¿Y a tu hermano qué? Servirás. ¿Qué es lo que tiene la bandera, verdad, de estas tribus, de los árabes también, verdad, islámicos, que están junto con los palestinos? Usted sabe que la bandera de Arabia tiene la espada, ¿verdad, hermanos? Tiene una espada atravesada y arriba una inscripción que dice solo Alá es Dios, ¿verdad? Profeta Mahoma, ahí está, mire, la inscripción de arriba, los que saben leer árabe, ahí está. ¿Verdad? Los que no saben, yo les traduzco, dice solo Alá es Dios. Entonces ahí está la espada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por tu espada vivirás, por tu espada vivirás. También la de Qatar, que son descendientes de ellos, tiene esa espada. Vamos a poner la bandera de Qatar, que son árabes también, ¿verdad? Ahí están las 2 espadas. Entonces, porque Dios ya le había dicho esto, no sé si ellos lo pusieron a propósito, que no creo, sino que Dios va dando el cumplimiento de su palabra. Entonces dice, por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Es decir, esta palabra en otra versión dice, ¿verdad? Que entonces te deslindarás de Israel. Ya no estarás con él cuando te fortalezcas. Y eso fue lo que pasó. Actualmente, ¿verdad? Palestina es un estado separado de Israel, ¿verdad? Ya dijimos, 1946. 46, perdón, Palestina, y 1948 Israel. Y por tu espada vivirás. Entonces ahí vemos la bandera de estos descendientes de Esaú, árabes palestinos. Ahora bien, por la razón de la bendición que Isaac dio a Jacob, Esaú y su descendencia, entonces, ¿verdad? Odian a Israel, lo odian. ¿Lo que, hermanos? Lo odian. Ahora, Génesis 27:41 dice lo siguiente. Vamos a mirar el ADN, ¿verdad? De Palestina, o su padre, pues Esaú, que de ahí desciende. Dice, y aborreció Esaú a Jacob. ¿Qué hizo? Lo aborreció por la bendición que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, fíjate bien, en lo más profundo de su corazón, dijo palestino, por así decirlo, llegarán los días del luto de mi padre, o sea, cuando mi padre muera, y yo mataré a mi hermano Jacob. Eso es lo que dice ahorita Palestina
y el grupo de Hamas, ¿verdad? Los árabes palestinos. ¿Muerte a quién? A Israel. Eso es lo que dice también el 10% de los islámicos que están en Irán. Muerte a Israel. ¿De dónde nacen esas palabras? ¿Por qué tienen esa actitud? ¿Por qué tienen ese carácter, esa mentalidad? Porque su padre era así. Su padre era así. Dios viene de un ADN que lo han llevado por más de 3.500 años. Lo han tenido. Hermano, ¿cómo es tu carácter? ¿Eres fácil para odiar? ¿Te cuesta reconciliarte? ¿Cómo es tu carácter? ¿Indócil, bruto, salvaje, feroz? ¿Cómo es tu carácter? Porque el día que Dios juzgue, va a juzgar a los injustos, aquellos que no tienen el carácter de Cristo, aquellos que no tienen, ¿verdad?, la semejanza de Dios. Y esto es la razón, no tanto porque descienden de Saúl, sino por su carácter es que Dios los va a juzgar, sino por su odio interno que tienen, ¿verdad?, su ADN que tienen salvaje de derramar sangre inocente. Eso es lo que Dios va a juzgar. Entonces, muerte a Israel es el ADN de los edomitas, hijos de Saúl, los actuales palestinos. ¿Verdad? ¿Dónde comenzó? Porque le digo que a nosotros no nos interesa mucho lo geopolítico, ¿verdad? Lo social o lo militar. ¿Por qué? Porque los palestinos han creado una mentira que dicen que ellos habitaron desde antes que los israelitas. Eso es totalmente mentira. Ellos nunca habitaron antes de los israelitas, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se le dio el nombre de Palestina a esa tierra? Déjeme decirle que Israel ha tenido 2 conquistas por los romanos. Jesús en Mateo, donde abrimos, en los primeros versículos, dice que no quedaría piedra sobre el templo. Y eso fue en el año 70, cuando entonces, ¿verdad?, Tito, con todo su ejército, entonces derrumbó el templo y quitaron piedra sobre piedra. ¿Por qué quitaron piedra sobre piedra? Porque dentro del templo estaba rellenado de oro. Y lo que ellos hicieron es saquear el oro, quitar bloque por bloque, piedra por piedra, quitarlo, rasparlo y llevarse el oro. No les importaba el templo. Entonces, eso es en el año 70 y Tito se lleva 70,000 judíos a Roma para construir el Coliseo, donde después dieron muerte a los cristianos. Y después de eso, la segunda conquista entonces fue en el año 132 después de Cristo. Los romanos vencieron otra vez una guerra que duró 3 años hasta el año 135, ¿verdad? Y esto entonces por el emperador romano Adriano Publio, no es Publio el que está aquí, Adriano Publio, ¿verdad?, que castigó a los judíos sobrevivientes. Y los historiadores entonces dicen que en este periodo de tiempo fue cuando los romanos le dieron el nombre de Judea-Palestina, en el año entonces, ¿verdad?, 135 de nuestra era. Ellos dicen desde antes que, ¿verdad?, que los judíos vinieran aquí, nosotros la habitábamos. No es cierto. Cuando la Biblia dice que Jesús nació, no dice que nació en Palestina, dice que nació en Judea, en Belén, ¿verdad? Entonces habla de Judea, habla de todos los pueblos, pero nunca menciona el Nuevo Testamento Palestina, nunca. Porque es una mentira histórica que crearon ellos. Por eso no nos interesa la interpretación social, ¿verdad?, geográfica, política, militar, no nos interesa eso. El emperador Publio entonces, a Helios o Adriano, impuso la pena de muerte a cualquier judío que volviera otra vez a Israel en el año 135. Y desde el año 135 de nuestra era entonces, el pueblo de Israel duró casi 2000 años para regresar, ¿verdad?, a Israel. Hasta 1948, el 14 de mayo, fue que regresó otra vez, ¿verdad?, en su totalidad. Y fue cuando nació otra vez entonces como una nación. Entonces, después de esta fecha, Jerusalén quedó abandonada por casi 2000 años. La Palestina o pueblo Palestina, hermanos, no existe en la Biblia, no existen, ¿verdad? Dice Éxodo 23, 23, lo que existía en ese valle de la Franja de Gaza. ¿Qué existía? ¿Qué ciudades habían existido y quiénes la fundaron? ¿Verdad? Todo lo que es la actual Canaán o la actual Jerusalén, donde está Palestina del Este, todo lo que donde está Jerusalén. ¿Cómo se llamaban esas tierras en la antigüedad? Porque ellos dicen que llegaron antes que los judíos. ¿Cómo se llamaban cuando los judíos llegaron? Éxodo 23, 23. Dice, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo. Fíjese cómo se llamaba esa tierra. A ver si encuentra ahí Palestina. ¿Verdad? Te llevará a la tierra del amorreo, del geteo, del fereceo, del cananeo, del jebeo, del jebuseo y de todo lo feo. ¿Verdad? Y entonces dice, y los cuales yo haré destruir. O sea, Dios le prometió estas tierras desde Abraham,
¿verdad? Y después ya que llegaron y conquistaron, pero no vemos aquí a Palestina. Ellos dicen, históricamente nosotros habitamos primero que ellos. Mentira, habitaban estas naciones, ¿verdad? Estas 6 naciones. Entonces, Éxodo 23:30, pasemos allí. Dice, poco a poco los echaré delante de ti, dice el Señor. ¿A quién? A esas 6 naciones, ¿verdad? El amorreo, geteo, fereceo, cananeo, jebeo, jebuseo. Entonces, poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Entonces Dios le prometió esa tierra, todo el valle de la Franja de Gaza, todas esas 5 ciudades, Dios se la prometió a Israel, ¿verdad? El Señor le dijo, ¿verdad? Tuyo será desde el mar entonces de los filisteos hasta el mar Mediterráneo. Eso abarca entonces desde Jericó hasta esto, todo lo que es Gaza y las 5 ciudades de allí. Ahora bien, verso 31, Éxodo 23:31. Y fijaré tus límites, fíjate desde donde Dios le prometió la tierra a Israel, fíjate bien. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo, eso está por ahí por Jericó, hasta el mar de los filisteos, esto es Gaza, toda la franja de Gaza. Y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás delante de él. Sabemos entonces que poco a poco fueron conquistando, ¿verdad?, las tierras de Canaán. Conquistaron para el 2008, todavía ya Israel tenía la franja de Gaza, que es el mar de los filisteos, pero la entregaron, perdieron terreno. Algo de lo que va a suceder en estos últimos tiempos es que Israel va a volver a conquistar este mar de los filisteos, esa franja de Gaza, antes de que el Señor venga. Él tiene que ganar terreno. Ahora bien, dejemos también en claro que los filisteos no son palestinos. Los filisteos fundaron toda la franja de Gaza, pero los filisteos no son palestinos, porque también escuché de aquí algunos que creen que los palestinos son los filisteos, y no es así. Por eso me vi en la necesidad de aclarar muchas cosas, ¿verdad? Bíblicamente, no históricamente, no geográficamente o políticamente, sino bíblicamente, que aunque abarca todo eso también la Biblia. Los filisteos del área del mar, como leímos anteriormente, formaron una confederación de 5 ciudades. Estas son las ciudades actuales que fundaron los filisteos en ese tiempo: Ascalón, Asdod, Ecrón, Gad y Gaza. A esto en resumen se le conoce como la franja de Gaza. Esto lo fundaron entonces en ese mar que está, ¿verdad? Israel está en medio, digámoslo así, de Edom y del área de los filisteos, que era la franja de Gaza. Gaza, un lugar donde gobierna el grupo terrorista Hamas, todos sabemos. Es ahí donde está ahorita el problema, ¿cierto? Es ahí donde está ahorita la guerra. La guerra, hermano, no ha comenzado. Sí sabe esto, ¿verdad? La guerra no ha comenzado. Los 7,700 muertos hasta el día de ayer no son nada, para lo que se viene. No son nada, no son nada, ¿verdad? Vienen guerras donde la mitad de la población de Israel también va a morir, tristemente, ¿verdad? Donde 2/3 también de la población mundial va a morir. O sea, vienen guerras tremendas, vienen guerras horribles, apocalípticas. Los filisteos entonces vivieron hasta el reinado de Ezequías, es decir, hasta el año 687 antes de Cristo. Desde allí el Señor los empezó a desaparecer. Segunda de Reyes 18:7, se lo leo. Y Jehová estaba con él. ¿Con quién? Con Ezequías. Y a donde quiera que salía prosperaba. Y él se rebeló contra el rey de Asiria. Asiria es el actual Irán. Y no le sirvió. Verso 8, Segunda de Reyes 18:8, hirió también a los filisteos, ¿quién? Ezequías, hasta Gaza y sus fronteras. O sea, ¿quién los terminó? Ezequías. Desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada, es decir, hasta las fronteras, ¿verdad?, de Jerusalén. Ahora, Biblia en lenguaje sencillo, Jeremías 47:4, dice lo siguiente. Fíjese bien, cómo Dios exterminó a los filisteos. Ya no existen los filisteos ahí en la actualidad, ¿verdad? Que era una combinación de griegos. Ahora estos filisteos, hermano, estos filisteos vinieron de la isla de Creta, la que menciona Pablo en la carta a Tito, ¿verdad? La carta pastoral. Dice Jeremías 47:4, ha llegado el día en que acabaré con los filisteos, pero está en tono, ¿verdad?, de fuerte. Ha llegado el día en que acabaré con los filisteos, dice el Señor. Ha llegado el día en que acabaré con los que ayudan a las ciudades de Tiro y Sidón. Destruiré a todos, ¿a cuántos? A todos los filisteos que vinieron de las costas, ¿de qué?
de Creta. Tampoco los filisteos eran dueños de esas propiedades, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto y cruzó Jordán, también los filisteos llegaron a esa tierra de Gaza, la franja de Gaza. Entonces casi fue al mismo tiempo, ¿verdad? ¿En qué año? 1500 aproximadamente antes de Cristo. Ahora, estos filisteos en Creta eran una combinación entonces de griegos. Ellos conocían muy bien la fabricación de armas y su ocupación de ellos eran piratas, de esos que robaban, ¿verdad? Esa era su ocupación de ellos. Entonces los versos nos confirman la extinción de los filisteos, también sus orígenes, que no eran de esas tierras palestinas, sino eran de la isla de Creta. Ahora bien, esta isla de Creta sabemos que está al sur de Grecia, ¿verdad? Donde entonces eran bandidos y piratas. Entonces Dios trajo juicio sobre los filisteos, hermano, y también lo hará con Hamás. También lo hará entonces, ¿verdad?, con la descendencia de Edom. También lo hará entonces con la descendencia de Ismael. También lo hará con ellos. Ahora, escuche esto. No lo va a hacer porque descienden de él, lo va a hacer por su naturaleza que tienen. Una naturaleza, ¿verdad?, mala, una naturaleza salvaje, feroz, ¿verdad?, sangrienta. Por eso va a traer el juicio. Y no solamente sobre esas naciones Dios traerá juicio, ¿verdad?, dentro de no mucho tiempo, también sobre muchos israelitas que no han obedecido sus leyes, que no han, ¿verdad?, hecho lo que ellos fueron encomendados. Dios los escogió no por ser un pueblo grande, sino para ser un pueblo santo. Para eso los escogió el Señor a los israelitas. Y también muchos israelitas, ¿verdad?, que están apartados del Señor, de sus leyes. ¿Cómo sabemos que están apartados de sus leyes? En el actual gobierno del Estado de Israel, ¿verdad?, están gobernantes que son homosexuales. Y Dios le dio sus leyes. Las leyes tienen pacto y el pacto es inviolable, ¿verdad? Entonces, porque han violado su pacto y han violado sus leyes, Dios también permitió lo que sucedió este 7 de octubre. ¿Verdad? Eso también está en el profeta Abdías. Entonces, y Dios castigará a todo aquel que desobedece sus leyes, incluyendo a ellos, porque, ¿verdad?, ¿qué padre no disciplina a sus hijos? Y el que Dios ama, ¿Dios qué? Dios disciplina también. Ahora bien, en los finales tiempos, cuando dijo, ¿verdad?, las señales del fin Jesús en Mateo 24, los finales tiempos, ¿qué pasará en los finales tiempos con este grupo que desciende de estos dos padres, ¿verdad?, violentos? Tanto entonces Ismael y Esaú. Bueno, Dios traerá juicio contra ellos. ¿Por qué? Porque ellos, hermano, han sido traicioneros. ¿Han sido qué? Traicioneros. Todo el tiempo han traicionado a Israel, siempre por la espalda le han llegado, siempre, ¿verdad?, a la descuidada. Cuando fue la deportación, hermanos, de los israelitas, pueblo judío, por medio de Babilonia, ¿verdad?, el que ayudó a esa deportación y el que entregó muchos de Israel, ¿verdad?, a ese gobierno babilonio fue Edom, fueron los palestinos. Ellos, ¿verdad?, los atoraban y los entregaban a prisión, al destierro. Ellos los mataban, ellos los vendían a los israelitas en ese tiempo y Dios lo vio todo. Pero es un ADN que hay, un ADN, ¿verdad?, salvaje, un ADN que es de la carne, un ADN que no viene de Dios, y eso es lo que Dios juzga. Ezequiel 35:1, vamos a leer 15 versículos rápidamente para mirar el juicio, ¿verdad?, que se aproxima entonces también para los palestinos y entonces, ¿verdad?, los descendientes de Ismael, entiéndase, ¿verdad?, los árabes también. Dice Ezequiel 35:1, Dios también me dijo, dice Ezequiel, ponga atención y léalo. Ezequiel, dirige la mirada a la región montañosa de Edom, ahí donde abajo está el valle de Josafat, la última guerra, ahí está Cisjordania. Dirige a la montaña de Edom y dales este mensaje a sus habitantes, o sea, todo lo que está allí ahorita, los terroristas. Así dice el Dios de Israel, yo estoy contra ustedes, habitantes de Edom, son los palestinos. Voy a castigarlos como se merecen. Dejaré su país hecho un desierto. Esto es lo que se aproxima para Gaza. Dejaré su país como un desierto. Dice el verso 4. Sus ciudades quedarán abandonadas. Esto es lo que viene. Y su país quedará en ruinas. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Verso 5. Ustedes siempre han sido enemigos de los israelitas. ¿Desde cuándo? 3.500 años atrás.
Cuando yo los castigué, ustedes lucharon contra ellos. Aquí Dios castigó a los israelitas cuando permitió los 70 años de cautiverio. Pero dice aquí, los edomitas lucharon todavía aparte, le metieron más castigo todavía que la disciplina que Dios le había dado de 70 años. Verso 6, ustedes dicen que odian la violencia, pero es mentira. ¿No es que siempre se hacen las víctimas? ¿Verdad? Pero yo les juro que sufrirán una muerte violenta. Esto es lo que Jesús llamó, ¿verdad? Al que espada hiere, la espada muere. ¿Verdad? Con la medida que midas, serás medido. Por esto es lo que el Señor juzga, hermano, lo que hay detrás. Entienda, métase en el ADN, métase en la actitud, métase en la personalidad que hay detrás de lo que Dios va a juzgar. Sus montañas quedarán abandonadas y desiertas, porque yo destruiré a todo el que pase por allí. Verso 8, sus cerros, sus colinas, sus valles, sus ríos quedarán cubiertos de soldados muertos en la batalla. Verso 9. Su país quedará hecho un desierto y nadie volverá a vivir en sus ciudades. ¿Por qué no van a vivir ya? Porque se aproxima la última guerra. Es necesario que Israel conquiste la tierra que le dieron nombre a los filisteos, la tierra que Dios le prometió, ¿verdad? Desde el mar Mediterráneo hasta el mar de los filisteos. Y después de que conquiste Israel eso, se aproxima ya más la venida del Señor. Por eso es que huiréis de guerras, rumores de guerras, pero no os turbéis, que aún no es el fin. O sea, cuando veamos que Israel conquista esas tierras que Dios le prometió desde Abraham, cada día está más cerca nuestra redención. Den un aplauso al Señor. O sea, cuando veamos, y eso se aproxima, pero van a ser muertes y muertes y muertes. La guerra no ha comenzado. Tanto israelíes como, ¿verdad?, palestinos morirán y los descendientes también de Ismael. Ahora, verso 9, su país quedará un desierto y nadie volverá a vivir en sus ciudades. Entonces reconocerán, ¿qué, hermanos? Que yo soy el Dios de Israel. Verso 10, ustedes sabían que yo vivo en Israel. Sin embargo, creyeron poder adueñarse de mis dos naciones, de mis dos territorios. ¿Cuáles son esas? La área de los cananeos y la franja de Gaza. Ellos creyeron adueñarse de ello. Por eso es que Hamás no quiere la paz con Israel. Dice, nosotros queremos la tierra. Ya franja ya la tenemos conquistada, Cisjordania, todo allí ya lo tenemos conquistada. Ahora queremos la otra línea de territorio. Queremos entonces toda la tierra de Cananea, todas, ¿verdad?, esas áreas. Y el Señor los oyó. Ustedes desearon esas dos tierras, la ambición, ¿verdad? A esto es lo que se le llama, ¿verdad? Esto lo dejó su padre, porque queriendo obtener otra vez la bendición, llorando por la bendición, ahora tiene que verse, ¿verdad?, en una manera sangrienta, violenta e inmoral para obtener esas tierras que Dios posiblemente le hubiera dado a través de la bendición entonces de Isaac. Entonces vemos allí. Entonces actualmente, hermanos, los descendientes de Edom tienen presencia en la franja de Gaza y sus 5 ciudades y el estado de Israel palestino, ¿verdad?, histórico, o Palestina del Este. Pero esas dos tierras o naciones, hermanos, fueron dadas a Israel. Ezequiel 35:11 dice, tanta envidia sentían de Israel, ¿no es eso el carácter? ¿No es eso el espíritu? Tanta envidia sentían de Israel que lo trataron muy mal, atacaron con mucho odio y rencor. Eso es lo que Dios va a castigar. Por eso les juro que voy a tratarlos de la misma manera. Y cuando los castigue, reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Juro que así será. Verso 12, yo los oí cuando se burlaban de los israelitas. Los oí decir que dejarían el país convertido en un desierto y que ustedes acabarían con ellos. Verso 13, los oí provocarme con su insulto y desafíos, pero les juro que seré yo quien acabe con ustedes. Y cuando lo haya hecho, toda la tierra se alegrará. Toda la tierra quiere esa paz, hermanos. Toda la tierra quiere que jamás sea eliminado. Toda la tierra quiere, todo el mundo ahorita está preocupado por lo que está haciendo Hamás, ¿verdad? Y más que nada porque ahí está Siria, que también es el 10% de los islámicos, ¿verdad? Y Siria sabemos que ya tiene armamento nuclear. Entonces en cualquier momento, ¿verdad?, Rusia ya está haciendo trato con Siria, ya está haciendo trato. China también se le está aliando. Entonces ahorita ya en estos tiempos
Ahorita no quiero ir a otros. Usted puede leer en su casa después del 35, pero ya en el 38 ya vemos el juicio de Dios, la ira de Dios en Ezequiel 35. El profeta Ezequiel tiene un orden cronológico. Esto es, hermanos, demasiado hermoso, porque nos dice desde los principios de tiempo hasta mediados del tiempo, los últimos tiempos y la ira de Dios. Y después también habla entonces de la verdad, de lo que Jesús va a hacer, el tiempo de paz, la nueva reconstrucción entonces de la Nueva Jerusalén, todo habla. Entonces yo tuve mi licenciatura y tuvimos esta clase y tuve que ir a todos mis estudios pasados, ¿verdad? Para poder presentar entonces lo que es realmente bíblicamente, porque he escuchado, a mí no me interesa, hermano, la posición la posición o el punto de una denominación, porque he cursado escatología en varias denominaciones y ninguno me cayó bien, porque no es bíblico muchas cosas. Nosotros nos tenemos que apegar a lo que es bíblico. O sea, no nos importa qué dice Asamblea de Dios o Iglesia de Dios, o el BMI o qué, no, lo que dice la Biblia. ¿Entienden? Entonces, en el capítulo 38 ya viene el juicio de Dios. Ahora bien, ¿en cuál nos quedamos? Ezequiel, ¿qué? 14 al 15. Cuando la tierra de Israel quedó convertida en desierto, ustedes se alegraron. Esto fue cuando salió la deportación de 70 años. Pero será mayor mi alegría cuando sus montañas y todo su país queden como un desierto. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel, el Dios de Jacob. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor. Entonces, cuando nosotros veamos que ya Israel está conquistando toda la franja de Gaza, ¿verdad? Es cuando entonces viene lo que pasa en el capítulo 38, que no tenemos el tiempo. Viene. Y antes de que suceda el capítulo 38, nosotros como iglesia somos arrebatados. Antes de que pase el capítulo 38. Entonces, ¿cómo sabemos? Porque Jesús dijo varias cosas. Recuerden esto, porque la iglesia ya viene una persecución para la iglesia fuerte para la persecución, ¿verdad? Entonces, pues Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Esa palabra es tribulación, ¿verdad? Pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. O sea, él ya venció todo lo que ya vimos, ¿verdad? Pero confiad en mí. Y Jesús también dijo, es necesario es algo que es inevitable. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis en el reino de Dios. Entonces la iglesia va a sufrir, ¿verdad? Persecución, va a sufrir tribulación, sí va a sufrir. ¿Y qué es lo que la iglesia no va a sufrir? No va a sufrir la ira de Dios. No va a sufrir la ira de Dios. Que eso es algo, el aplauso al Señor. No va a sufrir la ira de Dios. Y de estos de Palestina, recuerden, porque la lucha no es contra sangre ni carne, no es para odiar árabes, islámicos o palestinos, descendientes de Saúl, no es eso. Recuerden lo que les he enfatizado, es el carácter de la persona, es ese instinto que tiene animal, eso es lo que se va. Ahora, de estos palestinos y árabes también, árabes islámicos, un remanente va a ser salvo. Vamos a Amos 9:12, un remanente va a ser salvo. Déjeme decirle que nadie va a ser salvo si no cree en Cristo, eso también lo dejamos por hecho, nadie, incluyendo judíos. Si no creen en Cristo no tendrán salvación, porque llegará un día en que dice Zacarías que lo van a reconocer. Entonces, Amos 9:12, Biblia en lenguaje sencillo, se lo leo o léalo conmigo. Dice, así lo que quede de Edom, ¿quién es? Palestinos y árabes palestinos. Y de las otras naciones, entiéndase Qatar, entiéndase todas las Irán, entiéndase todos ellos. Y de las otras naciones volverá a ser de Israel. Ahí también no solamente ellos, sino la tierra. Volverá a ser de Israel. El pueblo que alaba mi nombre, yo soy el Dios de Israel y les juro que así será. Entonces va a haber un remanente de esos alrededores que va a ser salvo. Aquí tenemos la imagen, ¿verdad?, de que todos van a ser destruidos. No, porque va a haber muchos que van a creer en el Dios de Israel, que van a creer en Jesucristo, que van a aceptar a Cristo. No solamente, ¿verdad?, los que no acepten a Cristo de esa área van a quedarse en el juicio de Dios, en la ira de Dios. También ustedes. Y también ustedes. Si nosotros no estamos en Cristo, nos vamos a quedar a esa ira de Dios. Nos vamos a quedar fuera de la bendición de Dios, de entrar a la nueva Jerusalén, ¿verdad?, de ir a las bodas del Cordero.
Cualquier persona, hermanos, que no ha aceptado a Cristo, que camina en su naturaleza, ¿verdad?, de Esaú, de Ismael, eso es lo que el Señor está juzgando. Porque todo el que viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En estos momentos entonces muchas naciones enemigas de Israel se están uniendo para hacerle una guerra de nivel apocalíptica. Pero Dios vendrá con toda su ira para pelear contra los enemigos de Israel. Y cada día está más cerca ese día. Pero la iglesia ya no estará en la tierra. Estos son entonces los orígenes de las guerras, hermanos, de Israel, ¿verdad?, lo que hemos mirado. Ahora, en 1948 fue cuando sucedió el milagro más grande, ¿verdad?, cuando nació Israel. Pero póngale atención porque a veces no leemos bien. Isaías 66:7, velo buscando, Carlos, en Biblia lenguaje sencillo. En Isaías 66:7, usted lo puede mirar, ¿verdad?, en su casa, pero habla de dos cosas. Habla de lo que Jesús dijo, ¿verdad?, de la higuera aprended. Cuando empiece a reverdecer, a dar fruto, de la higuera aprended, que el día se acerca, ¿verdad?, que los dolores de parto seguirán con intensidad. Entonces habla Isaías 66 proféticamente para 1948 cuando nace Israel, pero no solo eso, también habla este versículo del juicio que vendrá después. Entonces dice Isaías 66:7, Jerusalén ha dado a luz antes de sentir dolores de parto. ¿Antes de qué? Antes de la gran tribulación. ¿Lo interpretó bien? Jerusalén, o sea, Israel, ha dado a luz, entiéndase, nació Israel, antes de sentir la tribulación en nuestros tiempos. ¿Y qué más dice? Versos 8. ¿Quién ha oído algo parecido? Eso es un milagro. ¿Quién ha visto algo semejante? Esto es un milagro. Una nación no nace en un solo día. Un pueblo no surge de repente. En cambio, la ciudad de Jerusalén sí nació en un día. Eso fue en 1948. Pero no pierda de vista lo que dice el 7. Antes de sentir dolores de parto, antes de la gran tribulación, nació el pueblo de Israel. Entonces, después ya nace y ahora sí ya comenzaron los dolores de parto. Y los dolores de parto van en intensidad hasta que nace el niño. Es decir, los dolores de parto van a ser estas tribulaciones hasta que venga Jesús. Hasta que venga Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:8, ya vamos terminando, porque proféticamente después de su nacimiento de Israel vendrán los dolores de parto por medio de las guerras entre naciones, y después de los dolores de parto vendrá el juicio o la ira de Dios contra las naciones enemigas de Israel y de Dios, pero la iglesia saldrá arrebatada del juicio de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:8, léalo con cuidado. Pero nosotros, diga nosotros, pero nosotros que somos del día, permítame allí. Apenas en estos días dijo Natán, dijo, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos del día y ellos son de la noche, y el día y la luz vencerá. ¿Escucharon esas palabras? Apenas lo dijo antier, en estos días. Fíjate qué tremendo esto. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, como casco. Verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, ¿cuántos dicen amén?, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto Dios para ira, hermanos. No nos ha puesto Dios para esa guerra, hermanos, ¿verdad?, apocalíptica. Pero nosotros somos de día. Hermanos, yo les animo que se vistan con la coraza de fe. ¿Habrá fe cuando el Hijo del Hombre venga? Se vistan de fe, cada vez crean más en Jesús, se lleguen más a Jesús. Pero lo otro, que caminen por este camino más excelso que dijo Pablo en 1 Corintios 13. Yo les voy a mostrar un camino más excelente, el camino del amor. Caminen en amor, hermanos, perdonen a los que tienen que perdonar, reconcíliense con los que tienen que reconciliarse, ¿verdad? Sean dóciles, no sean como Esaú, no sean como Ismael, sean más sensibles al Espíritu Santo, porque Dios lo que va a juzgar es la naturaleza que tiene el ser humano. Entonces seamos así. Por eso Pablo dice, vístanse de amor, vístanse de amor, vístanse de fe, busquemos la manera de estar bien con los demás, porque yo no me quiero quedar.
Yo no sé tú. Y yo tampoco quiero que cuando el Señor venga, ¿verdad?, me encuentre así todo imperfecto todavía. Yo quiero que cuando el Señor venga me encuentre trabajando en mi carácter, trabajando en mi persona, trabajando en mi fe, trabajando para Él. Yo quiero que cuando el Señor venga, ¿verdad?, como Él hizo su promesa, aquel que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta su venida. Que me vaya perfeccionado. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Entonces cuidémonos, hermano, en conclusión, cuidémonos de no tener un carácter como el de Ismael, fiero, cruel, sádico, salvaje. Cuidémonos de no ser rencorosos como Esaú, de que por 3500 años ha odiado, ¿verdad?, entonces a Israel. Vistámonos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, ¿verdad? Si hay algo, hay que ponernos bien con Dios. Si hay algo, ¿verdad?, que tenemos que entregarle, Señor, esto, ¿verdad?, esto, no sé, algo que tú mismo sabes que no, ni a ti te gusta, ¿verdad?, algo mismo que tú sabes que es difícil que cambie y no vas a cambiar hasta que el Espíritu Santo te ayude, hasta que el Espíritu Santo nos ayude, hermano, ¿verdad? Entonces vistámonos más del Señor Jesucristo, hermano, porque si el Señor dijo que esto pasaría y ha pasado y está pasando y dijo que lo que viene va a pasar, ¿verdad?, así va a ser. Pero si también nos dijo que no nos ha puesto Dios para ira, limpiémonos de toda contaminación. Amén, hermanos. Cierre tus ojos y démosle gracias a Dios. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que no es contra sangre ni carne la guerra. Es contra las huestes, Señor, de maldad, las regiones celestes. Señor, esas huestes solamente vienen a robar, matar, destruir. Solamente vienen, Señor, a traer actitudes de violencia, un mal carácter, Señor, rencores, odios, obras de la carne. Eso es lo que tú vas a juzgar. Le has dado más de 3500 años de oportunidad a Esaú. Le has dado, Señor, años a Ismael. Pero sin embargo ellos escogieron tener otro Dios que no eres tú. Eso es afrenta. Eso es cosa terrible. Ellos han despreciado al Dios de su padre, que es Abraham. Ellos lo han tenido por menos. Hay un solo Dios, un solo Señor y mediador, que es Jesucristo. Señor, ayúdanos en estos tiempos a buscarte más, a estar preparados, a ser vírgenes prudentes, que haya aceite en nosotros, que estemos limpios de corazón, Señor, porque tu palabra dice en Mateo 5 que los limpios de corazón, Señor, mirarán tu rostro. Nosotros queremos verte cuando vengas sobre las nubes gloriosas, a la final trompeta, Señor, porque se tocará la trompeta y queremos verte, Señor. Ayúdanos a estar bien delante de las gentes y delante de ti, a ser temerosos. Israel tiene un grupo de israelíes temerosos, Señor. Ellos no son democráticos, ellos no persiguen la política, ellos están esperando que tú vuelvas. Pero ese remanente, Señor, también debe estar en tu pueblo, que es cristiano. Tú no quieres que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero tú dices que tienes unos cuantos que no han doblado rodilla a Baal, a otro Dios. Señor, enséñanos y ayúdanos, Señor. Queremos que nuestros hijos sean salvos. Esto que está sucediendo, Señor, no es algo a la ligera. Porque muchos de los que se burlan, Señor, de tu advenimiento, del arrebatamiento, quedarán avergonzados en aquel día. Muchos de los que dicen eso se ha dicho por días, por siglos, por años, y todavía todas las cosas siguen iguales, son burladores, quedarán avergonzados. Todos ellos quedarán avergonzados. Pero a todo aquel, Señor, que por medio de tu Espíritu dice, ven, 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 Señor. Todo aquel, Señor, que está dispuesto a poner los ojos en ti, la mirada en ti, la fe en ti, no será avergonzado, será arrebatado. Señor, enséñanos
la importancia que es estar preparados. En el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos, te damos gloria. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor los bendiga, hermanos. Salúdense los unos a los otros y que Dios nos ayude a no tener ese ADN de Esaú y de Ismael. Amén, hermanos. Amén. Dios los bendiga.